tú. Hoy vamos a venir Juan y yo de nadie sitio. Digo, a mí siempre para cuando vamos, así que... Pero bueno, aunque no, luego le cuento. Me dice que me siente aquí. Que me siente aquí para hacer el inicio. Y así salgo en la cámara. Y lo único, esto no te va a dar. Ah. Yo. Porque luego no me lo puedes pedir. Efectivamente. Lo que voy a hacer es quitar el sonido de aquí para que no la liemos. Estamos suficientemente interesantes. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Esperamos a que venga el chat. ¿Como médico ya jubilado o sin más, o ya no ejerce? No ejerzo de momento. Bueno, hasiko gea. Arratsaldeon ongi etorria denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur Navarraldek antolatzen du gaurko hitzaldia Las Fuentes de Iruña. Manolo, Victor Manuel Eguía Astilla, barkatu. Ezagutzen dugu, bueno, igual, aurkezpen erderaz ere egingo dut, eta hasiko gea. Decía que Navarralde organiza esta conferencia en torno a las fuentes de Iruña. Como sabéis, ayer fue el Día del Agua, una fecha que se celebra por parte de la ONU, de alguna manera para recordar, pues eso, tanto los problemas como los conflictos, como las necesidades que hay en torno al agua, ¿no? Y es un tema que a nosotros nos parece particularmente interesante porque de alguna manera nos permite acercarnos a esta forma de patrimonio que muchas veces no se considera así, cuando es algo que está totalmente imbricado dentro de lo que es la cultura de una sociedad, ¿no? Como decía, con nosotros está Víctor Manuel Eguía Astibia, que es médico de profesión, aunque en este momento no ejerce, pero digamos que es un experto en temas de patrimonio precisamente, especialmente en el tema del patrimonio industrial. Es un cofundador de la asociación Iturralde, el CARTEA, de Sociedad de Estudios Iturralde, y ha escrito 2 libros, bueno, digamos, ha escrito 2 libros en este sentido, del patrimonio industrial, que son Oroz Betelu y Olaldea, una historia industrial a orillas del Irati, y Irati S.A., El sueño de Domingo Elizondo. Como digo, la razón de ser de esta conferencia está en el Día del Agua, ¿no? Es un tema que nosotros queremos abordar desde esa perspectiva del patrimonio y, bueno, ahí encontramos pues, bueno, muchos aspectos, bueno, de lo que es el abastecimiento del agua, el aspecto monumental, el aspecto de las tradiciones y las costumbres de ir a la fuente, a reunirse, a encontrarse. Yo creo que mejor que nadie nos lo va a explicar el propio Manolo. Eskerrik asko. Zuri, arratsaldeon, mil esker etortzeagatik, baita sarean edo interneten ikusten duzuenei,
mil esker, eta noski antolatzaileei eta teknikoei, eta, bueno, mil esker. Bueno, empezamos. Lo primero decir un poco que esta charla no tiene que ver con la gestión del agua en la actualidad. Es decir, es una charla histórica, un poco de la historia del abastecimiento de agua en Iruña, pero no tiene que ver con la actualidad. Hay que pensar primero que Iruña es una meseta limitada, bueno, en la punta en Barañáin y en la otra punta en Veloso. Es una meseta rodeada de dos ríos, principalmente Larga por el norte y el río Sadar por el sur. Teóricamente se debe de abastecer, las ciudades siempre están hechas al lado de los ríos, normalmente porque necesitan el abastecimiento de agua. Pero al estar en una meseta, claro, hay que bajar al río por agua, pero geológicamente la meseta de Iruña tiene una característica especial, que es que tiene una capa de margas, de tufas, que la ocupa en su totalidad, y entonces el agua de lluvia, las margas son impermeables, el agua de lluvia se acumula. Entonces bueno, pues se puede decir que en Iruña siempre ha habido agua, sobre todo en forma de pozos, no solo el agua de los ríos, sino muchos pozos. Ya en el año 992, el Códice de Roda decía que este lugar donde hay tantos pozos como días tiene el año. Y luego hay un inventario municipal en 1870 que dice que en Iruña había 348 pozos. Bien, no vamos a hablar de pozos, aunque bueno, ponemos uno muy conocido en la calle Redín. Vamos a hablar de otro tipo de abastecimientos de agua. Vamos a empezar por el portal de Tejería. El portal de Tejería, aquí a la izquierda, sería la calle Estafeta, las casas de la Bajada del Labrí que todavía existen. Ahí estaba el portal de Tejería, y al portal de Tejería se le llamaba el portal de la Fontana Viella. ¿Por qué? Bueno, se pensaba que ahí estaba la fuente más antigua de Iruña, y se pensaba que estaba en este abrevadero que hoy día está. De hecho, la calle que iba de la Plaza del Castillo hasta aquí se llamaba calle del Abrevadero. Pero luego se descubrió, bueno, que ese manantial o esa fuente, esa fontana viella o iturrizarra, que llamaríamos en nuestro idioma, estaba en donde ahora está la Plaza de Toros. Justo luego, años después, se hizo el fortín de Tejería ahí, pero bueno, se vio que estaba ahí. ¿Y cómo se supo eso? Bueno, pues en el año 2004 se iba a hacer una excavación, se iba a cambiar la arena del ruedo de la Plaza de Toros, y entonces se hicieron unas catas arqueológicas, y bueno, enseguida se encontraron debajo del coso de la Plaza de Toros, se encontraron unas estructuras que tenían que ver con la Fontana Viella, un puente, una canalización. Y bueno, se decidió, se pensó que en medio del ruedo, justamente en ese punto de ahí, estaba lo que se llamaba la Fontana Viella. Y también se descubrió que había una canalización que iba por toda la calle San Agustín y Calderería hasta la esquina de la calle Curia con Mercaderes, donde estaba la fuente de Santa Cecilia, porque eso era una basílica, la Basílica de Santa Cecilia, y ahí había una fuente. En la misma operación arqueológica se descubrió un aljibe, pero que está datado unos años antes que esta conducción. No se sabe si tiene que ver o no tiene que ver, pero ese aljibe está en la tercera casa, empezando desde Calderería por Mercaderes. Hoy es un bar y el aljibe hoy día es un comedor. Bien. Cuando se tiraron las murallas en 1921, del 18 al 21, el 18, lo primero que se tiró el lienzo de Tejería, y ahí se descubrió una puerta. Se descubrió una puerta que era de la muralla antigua, de la anterior a la que se construyó en el siglo XVI. Es decir, y esa puerta, en la documentación, consta como puerta de la Fontana Viella. Es decir, que la fuente vieja o la iturrizarra es uno de los manantiales con los que, además de los pozos, contaba Pamplona.
bueno, el Asca está aproximadamente en el mismo sitio que estaba, y se cree que es una de las ascas más antiguas de la ciudad, probablemente la más antigua. Otro manantial, el manantial de Iturrama. El manantial de Iturrama, que en algunos escritos se ha mal traducido como fuente de la madre, y realmente, si lo traducimos bien, sería madre de la fuente. La madre de la fuente se llama al receptáculo que tienen las fuentes o los manantiales donde cae el agua. Eso es la madre de la fuente. Entonces eso sería Iturrama. En 1901 ya consta como que está destruida y estaba justo en la confluencia de Serafín Olave con la calle Fuente el Hierro, en este punto de aquí. Pero ya digo que para 1901 consta como que no existía como tal. Un poco más abajo, en el término de Acella es ya bajando hacia la universidad, al río Sadar, ese es el término de Acella, ahí estaba la fuente de Acella, que sí que está documentada desde 1252. Cuando pongo una fecha ahí es la documentación que se encuentra más antigua, y seguramente estarían antes de 1252, pero bueno, la documentación consta ahí. La fuente de Acella, que se le empezó a llamar Fuente del Hierro porque tenía un agua que era ferruginosa. A la fuente del 70 le dicen ferruginosa, si marchas descolorida vendrás de color de rosa. Eso decía el famoso persolar y poeta Perico de Alejandría. Bueno, se le llamaba la fuente del 70 porque en 1870 se arregló y bueno, luego tuvo unos años, se le hizo esta inscripción que dice: soy fuente tuya, cuídame, gracias. No sé, no viene muy bien a cuento. Cuando se hizo la variante, en los años 80, la variante, bueno, quedó ahí medio apartada, y luego ya la sacaron y la cambiaron un poquitín de sitio, y hoy día está así. Precisamente lo que no tiene es la madre de la fuente, porque está tapada. El agujero ese donde caía el chorro, eso sería la madre de la fuente. Bien, antes de 1715, por poner una fecha aproximada, teníamos dos manantiales, el manantial de Iturrama y el de la Fontana Vieja o Iturrizarra. El manantial de Iturrama, aquí vemos fuentes y fechas. Fuentes y fechas son fechas documentadas. Se sabe que el manantial de Iturrama llevaba agua, entraba en la ciudad más o menos aproximadamente por el portal de Taconera, y llevaba agua a 4 fuentes. Una, la fuente del León, que estaba bajando la cuesta de la estación; la fuente de Taconera o Ciudadela, que estaba justo delante de la puerta de la Ciudadela; la fuente de San Antón, que estaba donde ahora está aproximadamente el monumento a Navarro Villoslada. Y de ahí había una conducción por la calle San Antón hasta la Plaza del Consejo. Por otra parte, la Fontana Vieja, ya hemos visto que tenía una conducción hasta la fuente de Santa Cecilia, y otra al menos hasta el Asca que se conserva hoy día. Luego se sabe que había una fuente también en la Plaza del Castillo. En la Plaza del Castillo había una fuente, y había otra fuente en Santo Domingo. De esas no está muy claro de dónde recibían el agua. Probablemente, bueno, pues en la Plaza del Castillo habría agua también, como en tantos sitios, y desde mucho antes, desde la época romana y antes había agua. Bien. La Fuente del León, de la que acabamos de hablar, la Fuente del León, decíamos que estaba en la cuesta de la estación, y se llamaba la Fuente del León porque tenía un león. Tenía encima de la fuente tenía un león, no sé si pasante o rampante, pero tenía un león. Bueno, en 1823, cuando la guerra de los 100.000 hijos de San Luis estaban atacando y bombardeando la ciudad, se destruyó la fuente. El ayuntamiento la arregló en 1831, al acabar la guerra, le puso una protección de piedra por encima. Y bueno, luego cuando se hizo cuando el ferrocarril del Irati en 1911 hizo las vías para subir desde la estación por Isla Cuesta, se cargó la fuente. Por aquí tiene que pasar el tren, y la fuente desapareció.
Y entonces, bueno, pues quedan algunos residuos de la fuente que, bueno, a veces es difícil de ver, a mí porque me los han enseñado, pero si uno se fija bien, ve el arco que, justo mirando desde Recoletas al monumento de Gayarre, justo debajo, ahí se ve el arco, que es donde estaba la fuente del León. Además de los manantiales dentro de la ciudad, había manantiales en la periferia. Y uno de los más conocidos es la fuente de San Esteban o fuente del Canal. Esta está documentada desde 1244, pero en 1868 el ayuntamiento lo arregló. Y además lo que hizo fue recoger, porque salía de varios sitios, salía el agua de varios sitios y entonces recogió todos los sitios donde llegaba y, bueno, hizo esta estructura y con un caño es la fuente del Canal. Curiosamente, los términos mandan, y ese término se llama Iturrondo, se llamaba, es decir, que había buen agua. Estaba justamente en la esquina, esto es la esquina de la tapia del hospital psiquiátrico, donde hoy hay una pasarela que pasa al otro lado. Esta fotografía es muy representativa porque, bueno, se está haciendo la explanación para el ferrocarril del Irati, que luego voy a pasar por aquí. A mí me gusta mucho esta fotografía porque se ven muy bien varias viñas en las faldas de Ezkaba, varias viñas con las que se elaboraba el chacolí, el popular chacolí de la cuenca de Iruña. Bien. Esta fotografía, perdóname, pero es muy mala, pero es muy representativa. Aquí se ve pasar el ferrocarril, la fuente, y esta estructura que está dentro del psiquiátrico, que es como una torreta, que tenía arriba un depósito para recoger agua, bueno, pues para riego de jardines, tenía también unas piscinas abajo, 3 piscinas, pero bueno, recoger agua para la huerta del psiquiátrico. Y era una estructura que era muy curiosa porque estaba fundida en hierro y sin remaches, estaba fundida entera. Era una cosa, pero bueno, pues de repente desapareció y hoy día no nos queda más que la torreta, que la han adornado de alguna forma, y la torreta ahí está, pero bueno, pues saber para qué servía. La fuente del Canal era un sitio donde iba mucha gente, era un sitio muy agradable, el agua era muy buena, decían que era un agua muy buena. Hay un dicho por ahí que dice que agua fresca del Canal y era vino en el portal. ¿Por qué? Bueno, había un aguador, los que subían agua a Pamplona, es decir, que el agua era tan buena que se subía en barriles a la ciudad y, bueno, había que pasar por arbitrios. Entonces, este Mori, pues era un personaje, tenía los barriles de agua, les ponía en el medio una tapa y llenaba lo de abajo con vino y lo de arriba con agua. Entonces, cuando llegaba a arbitrios, probaban y era agua y venga, adelante. Y pasaba la mitad del barril con vino. Hay otras 2 fuentes en las faldas de Ezkaba, la fuente de Capuchinos y la fuente de Lagarde, aquí muy cerca de donde estamos, de la finca de Lagarde. Son 2 fuentes que también de agua proveniente de la ladera de Ezkaba. Eso tiene mucha lógica desde todo el agua que escurre por la ladera. Bueno, pues una cosa importante decir que cuando el ayuntamiento hizo el arreglo de esta fuente en 1868, descubrió que había conducciones antiguas, que había conducciones muy antiguas de la época romana que llevaban agua desde ese manantial hacia la ciudad, hacia la zona de la Magdalena. Bueno, eso desapareció. Bueno, llega el siglo XVIII. En el siglo XVIII, bueno, pues cuando llega la Ilustración, bueno, pues las ciudades se desarrollan mucho. En el Estado español, pues Carlos III fue un rey importante en el desarrollo y, bueno, pues eso se transmitía a través de los virreyes también al resto de ciudades, a la capital de Nafarroa. Entonces, bueno, en ese siglo se construyeron la Basílica de San Fermín, el Palacio Arzobispal, el Ayuntamiento, el Palacio Rozalejo, el Palacio Espeleta. En fin, se fueron haciendo distintas viviendas, diríamos que nobles. Pero en 1867, siendo virrey el conde de Ricla, que tenía un nombre algo así tan rimbombante como Ambrosio Funes de Villalpando y Abarca de Bolea, el conde de Ricla, bueno, decidió que
había que acabar con el agua va. Es decir, normalmente de las casas el agua sucia de los orines se tiraba por la ventana. Curiosamente hay una ordenanza municipal que decía que en verano se había que tirarla en invierno a partir de las 9 y en verano a partir de las 10. Pero a partir de esa hora se podía tirar por la ventana todo lo que uno quisiera. Agua va. Entonces, con el fin de terminar con el agua va, encargó un proyecto de alcantarillado y de saneamiento de las viviendas, que lo hizo Pablo Ramírez de Arellano, un arquitecto madrileño, profesor de matemáticas, y hizo no solo las estructuras en las viviendas, sino que hizo una red de alcantarillado que, bueno, fue en su momento muy famosa. Dicen que Zaragoza y Madrid y Sevilla, que eran las 3 ciudades más importantes en la península, tenían envidia del alcantarillado de Pamplona. A finales del 20 se destruyó prácticamente todo, creo que solo queda un trozo en la calle Santo Domingo. Bueno, se hizo nuevo, supongo que con el ánimo de mejorar, pero también es cierto que se perdió un patrimonio que tenía mucho valor. Bueno, hemos sacado las aguas sucias de la ciudad, pero necesitábamos agua limpia. Entonces, la segunda parte del proyecto es traer agua de donde sea, agua en abundancia. Entonces se descubrió en la ladera de Herreniega, en el término de Francoa de Subiza, un importante manantial de agua, y se encargó a los arquitectos Agenci. Francisco Agenci fue el primero, pero luego lo modificó Ventura Rodríguez, el mismo que hizo la fachada de la catedral, modificó el proyecto para traer agua desde Subiza hasta Pamplona. El que lo proyectó y el que lo hizo fue Santos de Ochandategui, un durangués que en ese momento trabajaba aquí en Iruña. El manantial está, decía, en la ladera de Reniega, en Francoa, el término de Francoa, y se acabó en 1797, en la caseta, en la puerta de la caseta. Esta foto es actual, esto está exactamente igual. Ahí es donde se recoge el agua. Y el agua tiene un trayecto larguísimo hasta Pamplona, que necesita de algunas infraestructuras importantes, como el bien conocido acueducto de Noain, con sus 1.200 metros, 97 arcos. Bueno, tiene 3 menos porque se quitaron algunos para el tren y otros pocos para la autopista. Y bueno, de ahí llegaba por detrás de las Mutilvas a la zona por donde la Fuente de la Teja, de ahí subía a la zona del seminario, por delante de Salesianos más o menos, hasta llegar a la muralla. Y a la muralla llegaba y tenía que pasar el foso, para salir a la punta del baluarte de la Reina, que se ve bien en este plano, y de ahí hasta el depósito que estaba al lado de la Basílica de San Ignacio. Estos son los restos del acueducto que traía, bueno, los restos no, el acueducto por donde pasaba el agua de Subiza, ya una vez que se han iniciado el derribo de las murallas. Y, como decía, el agua llegaba hasta el depósito que estaba al lado de la Basílica de San Ignacio, que es una estructura muy parecida a la que hay en Subiza, en la ladera, está hecha igual, y en la puerta ponía distribución de aguas a las fuentes públicas. Aquí marco dónde estaba, y hoy día ahí está la iglesia de los redentoristas. Se retranqueó un poco la Basílica de San Ignacio y se hizo la iglesia de los redentoristas. Bien, teníamos el agua en el depósito, necesitábamos fuentes, necesitábamos arreglar fuentes y poner fuentes. Luis Paret y Alcázar. Este es un personaje que es muy protagonista en esta historia. Luis Paret era madrileño, había nacido en 1746, era un gran pintor y un gran dibujante. Y bueno, pues no sé cómo, pues era tan bueno que terminó siendo el pintor o el dibujante de la corte. Entonces era la corte de Carlos III. Carlos III tenía un hijo que se llama Luis II, el príncipe Luis II, y Luis Paret y Luis II pues se hicieron muy amigos en la corte y bueno, debían ser bastante jugados.
y en Bilbao, bueno, desarrolló su faceta de gran pintor. Este es un cuadro de Bermeo, tiene muchos cuadros de la zona del mar. Este es un cuadro de Bermeo que está en Bellas Artes de Bilbao, que a mí me parece una preciosidad. Pero bueno, pues andaba pintando por todos los lados y en un momento determinado pues estaba en Viana pintando la capilla de San Juan del Ramo de la iglesia de Viana, que tiene unos frescos preciosos que son de Luis Paret. Y bueno, como andaban en Pamplona pensando quién nos hace la fuente, bueno, pues estaba Ventura Rodríguez, que conocía a Paret en aquella época, y bueno, pues le encargaron hacer unos diseños de unas fuentes. Y entonces Luis Paret hizo, pues bueno, 9 láminas que incluyen 5 fuentes, de las que vamos a ir viendo, que se construyeron en la última década del siglo XVIII. 1797 llegó el agua, pues en aquellos años se hicieron las. La primera fuente, y la más conocida, es la fuente de la Beneficencia, que se puso en la Plaza del Castillo, estaba pensada para poner en la Plaza del Castillo, y que, bueno, pues era pues una estructura, bueno, bastante maciza y alta, hecha en piedra, y arriba se le puso una escultura que era una alegoría. Esta escultura la hizo un escultor burgalés que estaba trabajando precisamente en la catedral, se llamaba Julián San Martín, y el cantero que hizo el resto de la fuente se llamaba Francisco Sabando. Bueno, la fuente de la abundancia tenía un protagonismo importantísimo en nuestra ciudad. En la Plaza del Castillo estaba en el centro de la ciudad, mirando hacia la ciudad. Eso es importante porque quiere decir que ahí se terminaba la ciudad, es decir, la gente del casco viejo, de lo que hoy es el casco viejo, salía a la Plaza del Castillo y ahí se terminaba la ciudad. Y ahí se encontraba con el Gallarre y con la Beneficencia mirándole. Bueno, vemos que las fuentes tenían una utilidad, es decir, a las fuentes lo que hacía la gente es ir a recoger agua, normalmente mujeres, prácticamente siempre eran las mujeres las que iban a recoger agua, como se ve en esta imagen. Esta fuente tuvo mucho protagonismo cuando en el 1874, cuando el ejército carlista bloqueó la ciudad y cortó el agua en Subiza mismo cortó el agua, entonces dejó a la ciudad sin agua, y entonces, pues bueno, Salvador Pinaqui, que era un maquinista labortano que estaba instalado en el molino de Caparroso, bueno, pues descubrió que en la cascajera de al lado salía agua en abundancia, y como tenía material, pues hizo una conducción de agua hasta el depósito de San Ignacio, mediante unas bombas de pistón zambullidor, que a algunos de los aquí presentes creo que les gustan mucho. Bueno, se celebró con gran pompa el día 6 de noviembre de 1874, cuando volvió el agua a las fuentes. Los gigantes, el alcalde, el vicepresidente de Diputación, el gobernador militar, y por eso a Salvador Pinaqui se le concedió una medalla, y bueno, pues es una de las cosas que lo ha hecho famoso. Bien, bueno, vemos un poco aquí cómo lucía la Plaza del Castillo en aquellos tiempos, con la Beneficencia en el centro, el kiosco delante de lo que es el kiosco de la música descentrado. Pero bueno, llegó en 1909 y el ayuntamiento decidió adecentar la plaza. Así lo pone en el acuerdo. Decidió adecentar la plaza. Y adecentar la plaza significó tirar a hacer puñetas la fuente de la Beneficencia, porque no la cambiaron de sitio, la destruyeron. Solo guardaron la estatua de la Beneficencia, que la llevaron a la Misericordia. Como era la Beneficencia y la Misericordia, pues la llevaron al Jardín de la Misericordia, donde estuvo durante 3 años. Lo demás prácticamente lo rompieron. Por ejemplo, he señalado aquí los jarrones. Los jarrones, casi 200 años después, aparecieron, cuando se hizo el centro de salud del Casco Viejo, en el sótano aparecieron los jarrones, algunos rotos, otros enteros, y de hecho en el centro de salud del Casco Viejo hay una vitrina donde hay algunos de los jarrones. Algunos otros están en el almacén municipal, llamadle como sea, almacén municipal que hay
en Miluce. Bueno, entonces se llevó la estatua, se llevó a la Misericordia. Solo 3 años después se decidió ponerla en la Plazuela de San Francisco. En la Plazuela de San Francisco la pusieron en este pedestal. Esta fotografía es del 27, no es cuando la están poniendo, sino que le estaban haciendo unos jardines. Ahí estuvo unos cuantos años, hasta que bueno, luego le sustituyó la estatua o el monumento a San Francisco de Asís, ya unos años después, en el 27 creo que se hizo. Bueno, todos estáis pensando, yo le llamo la beneficencia, todo el mundo le llama la Mariblanca. Es un nombre que personalmente a mí no me gusta mucho, aunque reconozco que todo el mundo la conoce como tal. La Mariblanca es una estatua, que es esta de aquí, que está en la Plaza Mayor, en la Plaza del Sol, en la Plaza del Sol de Madrid. En este cuadro que es de pared precisamente se ve, pero la Mariblanca le puso primero a mí me parece que no se parece tanto, se parece hasta cierto punto, es una mujer, pero no se parece del todo. El nombre se lo puso Raimundo García Garcilaso, que como bien sabéis fue un poco el altavoz de los militares en el golpe militar a través de su púlpito del Diario de Navarra, y entonces pues bueno, es una persona que, bueno, pues entonces, bueno, a mí personalmente no me gusta llamarle Mariblanca, prefiero llamarle la beneficencia, aunque reconozco que hasta en los folletos turísticos del ayuntamiento hoy día te señalan, vas a la Taconera y entonces ahí ves la Mariblanca, lo pone. Bien. Hoy día luce, para mi gusto, bueno, esta fotografía es muy bonita por las flores, pero la limpiaron, la blanquearon, la pusieron mariblanca, de verdad. Y bueno, está bien. Yo creo que está en un sitio que tampoco es indigno. Yo creo que está dignamente colocada. Bien, la segunda fuente la diseñó Paret con objeto de ponerla en la Plaza de la Fruta. En la Plaza de la Fruta era delante del ayuntamiento. Delante del ayuntamiento era donde se vendía la fruta, pero enseguida se dieron cuenta que era una fuente demasiado grande para ponerla allí. Le iba a quitar protagonismo al ayuntamiento y entonces decidieron ponerla en la parte. Esta es la fachada antigua de San Lorenzo, esta es la bajada de la cuesta de la estación, o la cuesta de San Lorenzo, y la pusieron ahí. No en la plaza, sino ahí, en esa esquina. Pero unos años después, en 1886, por lo visto, estorbaba el tráfico, decían, estorbaba el tráfico, no sé si los carros chocaban por ahí, y entonces la pusieron ya en el centro de la plaza. Que saber, como estaba pensada para el ayuntamiento, para la plaza delante del ayuntamiento, lleva el escudo de la ciudad en sus 4 caras, También es importante saber que tiene 4 caños porque está pensada para un espacio rectangular. No así la siguiente, que es la fuente de Santa Cecilia, que tiene solo 3 caños porque estaba pensada para un espacio triangular, que es la Plaza de la Navarrería o la Plaza de Zugarrondo. Aquí bien lo pone, estaba pensada en la Plaza de la Navarrería, donde está en la actualidad. Pero allí había se llamaba Plaza de Zugarrondo porque había un gran zugarro, un gran olmo, y había una fuente, una pequeña fuente también. Entonces, pues bueno, no quisieron tirar el olmo y la pusieron abajo. La pusieron en lo que se ha dado en llamar Plazuela de Santa Cecilia, no llega a ser ni plazuela, lo que es ese espacio que hay entre Curia, Navarrería, Mañueta, Calderería, en ese espacio ahí se puso la fuente, que es donde estaba la antigua fuente de Santa Cecilia, y de hecho convivieron unos cuantos años las 2 fuentes, la de Paret y la pequeñita que había antes, que es la fuente de Santa Cecilia, hasta que luego la quitaron. Aquí hay 2 fotografías, se vuelve a ver cómo las fuentes eran para lo que eran, estaban sirviendo para la gente recogiera agua. Y aquí se ve cómo se está recogiendo una niña con un cubo, una señora con un... Bueno, y era además de útil para recoger agua, era un punto de encuentro, porque al final todo el mundo tenía que pasar por allá, y eso también tiene... Bueno, en 1913, ya no estaba el olmo famoso y se subió al sitio donde está hoy en día.
donde se ha hecho tristemente famosa en San Fermines por los que se tiran de ella y tal. Bueno, pero ahí está. Y como os decía, tiene 3 caños porque está pensada para un espacio triangular. La cuarta fuente es esta de aquí. Esta fuente estaba pensada para la Plaza del Consejo, como así lo pongo aquí, para la Plaza del Consejo. Pero delante de la Plaza del Consejo está el Palacio de Gendulain. Entonces, cuando la estaban montando, el conde de Gendulain, a la sazón era entonces alcalde de Pamplona, le gustó y dicen que la compró, no sé si la compró o se la cedió o no sé lo que hizo, pero se la metió dentro de su jardín. Y hoy día pues está dentro del jardín del Palacio de Gendulain. Hasta hace un poco tiempo se podía ver porque se podía entrar. En este momento creo que no se puede entrar y con lo cual no se puede ver, pero ahí está. Y la quinta fuente, que es la que estaba pensada para poner en la Taconera, entonces se puso ahí en la Plaza del Consejo, que es la fuente de Neptuno Niño. La fuente de Neptuno Niño, que se instaló ahí en la Plaza del Consejo, que se llama Plaza del Consejo porque eso era la sede del Consejo Real. Luego, después de la ley paccionada, mal llamada paccionada, la audiencia, y ahí estaba la cárcel. Aquí estaba la cárcel. Esa es la Plaza del Consejo y ahí se puso la fuente. En esta preciosa fotografía de Rousseau del año 1909 se ve que ya han tirado la audiencia, han tirado la cárcel y entonces ahí se va a construir el gran hotel y el edificio de la Agrícola. Y bueno, pues ahí, luce muy bonita la fuente de Neptuno. Y esto es en la actualidad. Bueno, esta vamos a pasar, que es muy anecdótico. Las fuentes se sobraba el agua y entonces había gente que pedía agua de algún sitio y bueno, pues por ejemplo, los vecinos de la Plaza de la O y de toda esa zona de Santo Andía pidieron agua y entonces el sobrante de la fuente de Recoletas se la llevaban a un asca que estuvo ahí en la Plaza de la O, que se puso en 1801, prácticamente casi de inmediato. Seguimos. Esta diapositiva es para ver el espacio, no os hagáis la idea porque no es de la época. Aquí existía en 1760 ya un edificio que era el pósito. El pósito era donde se depositaban los productos que venían para la venta y el vínculo donde se hacía el pan. Tenía aquí, en todo lo que es el espacio de la plaza, estaba ocupado por un almacén que se llama el Almudí. Entonces, en ese Almudí, en la cara que daba hacia Santo Domingo, José María Villanueva, que era el maestro de obras, diríamos que hoy día el arquitecto municipal o maestro de obras, pues diseñó esta fuente que erróneamente mucha gente cree que es de pared, que estaba mirando hacia abajo. Entonces, en 1875, el 22 de mayo, hubo un incendio de la Puñeta, entonces, bueno, se quemó el edificio del Pósito, que ya se había convertido en mercado, se quemó el Almudí, entonces se quedó aquello hecho un desastre. Entonces se decidió trasladar la fuente a otro lugar, porque además no tenía ningún sentido, porque era una fuente de pared y precisamente no tenía pared donde apoyarse. Entonces se decidió llevar, bueno, de ahí el sobrante del agua de esa fuente iba a un asca que estaba un poco más abajo, en Santo Domingo, donde vemos aquí a los soldados dando de beber a sus caballos. Se decidió ponerla en la calle Descalzos, tapando la Belena o la Echecarte que comunicaba la muralla con la calle Descalzos. Bueno, tapándola se puso ahí la fuente. La hizo, cuando se trasladó, el cantero fue Ignacio Urrestarazu. Eso es anecdótico, pero bueno. Bien. Aquí se ve, si os fijáis bien, hay que ir porque está bastante borroso, pero ahí pone la fecha 1856. Para el que tenga alguna duda de si es de pared o no es de pared, que vaya y que la mire, y que ahí pone una fecha que es casi 60 años posterior a las fuentes de pared. Y bueno, lo que sí que es de estilo paretiano. Si uno ve esta fuente que Paret hizo en Achuri, en Bilbao, es muy parecida, en la Plaza de los Santos Juanes de Bilbo, porque Paret, cuando estaba en Bilbao, también hizo fuentes allí. Por ejemplo, esta otra de la Plaza de Santiago, todas tienen un estilo. Entonces, la fuente de Descalzos no es de Paret, pero sí podríamos decir que es de estilo paretiano.
Bien, hoy día luce bastante poco, porque fíjate, los bajos si uno se da una vuelta por el casco viejo, encuentra con muchas casas rehabilitadas, todas muy bonitas, pero los bajos están dejados de la mano de Dios y entonces, pues bueno, pues están así de esta forma, ¿no? Con pintadas, con establecimientos, en fin. Una cosa curiosa es que uno cuando mira desde la calle Eslava hacia la fuente la ve descentrada. ¿Y por qué la ve descentrada? Y la Belena también la ve descentrada. Porque originariamente la calle Eslava era una velena, era la continuación de esta velena, es decir, era estrechita. Entonces, cuando se puso la fuente allí, toda esa calle era igual de estrecha. En 1877 se tiró todo este lado de las casas y se hicieron nuevas y se hizo la calle más ancha, se retranqueó las viviendas y entonces quedó eso descentrado. Eso es una curiosidad. Bien, llegamos ya al siglo XVIII, vemos cómo era Iruña en aquel momento, todo lo que era fuera de las viviendas, entre las murallas y las viviendas era la taconera, pero que no solo la actual taconera, lo que consideramos como sino también toda la parte de Sarasate, del Vínculo y toda esa parte era también taconera. No había viviendas. Y hay algunos que le dan por llamar el viejo ensanche, el primer ensanche que se hizo en Pamplona. Entonces se fueron construyendo una serie de edificios. En 1850 el Descargue, la Casa de los Pastores, la Casa de los Carros, la Misericordia. En 1715 probablemente el primero, el edificio del Vínculo, la Casa de Baños, la Escuela de Artes y Oficios, el cuartel de caballería. Es decir, que se desarrolló la ciudad en ese espacio que había entre las últimas casas, o las casas de Indachiquía y de San Gregorio, que tenían la trasera hacia la taconera. Entonces empezaron a construir, y eso es lo que se ha dado en llamar el viejo ensanche. Bien. Entonces tenemos esta situación. En 1863 el ayuntamiento decidió poner tres fuentes más, y lo primero que pensó, bueno, ya que estaba aquí el cuartel de caballería, el Vínculo, bueno, en la plaza del Vínculo puso un asca, el asca de caballería. La fuente de San Antón seguía estando donde estaba ya anteriormente. Se decidió arreglar la fuente hacer una fuente en los alrededores del convento de la Merced, por eso se llama la fuente de los Frailotes. Bueno, había otras fuentes que están documentadas de esa época, la de los Legañosos, que vamos a ver, y la fuente de Ciudadela, que ya estaba, la de Ciudadela taconera, pero que hubo un problema, que es que los militares de la Ciudadela salían a fregar los cacharros a esa fuente, salían con todos los perolines ahí a limpiar en la fuente, y bueno, había mucho lío con eso, había mucha pelea entre la gente de la ciudad y los militares. Y los militares siempre pedían al ayuntamiento que les metiera la fuente dentro, pero el ayuntamiento andaba atrás. Y bueno, cuando ya en 1888 se decidió hacer el primer ensanche, bueno, pues como contrapartida les metieron la fuente dentro. En la calle San Ignacio había más que una fuente, había ¿cómo se llama? Una bomba de estas que se llama la fuente de los fajeros, donde los fajeros, que eran los que cogían los productos del Descargue y los llevaban a las determinadas tiendas. Y bien, y no sé qué más fuentes. La fuente de caballería la hizo Avelino Torlier en 1870. Aquí había también mucha pelea con los militares porque sacaban los caballos a beber y ocupaban todo el asca y no podían utilizar, y entonces el ayuntamiento decidió ampliarla y ponerle también un caño solo para el público en general y otro caño para los caballos de caballería. La fuente de San Antón, dice Arazuri, que cuando iba al colegio de los maristas se limpiaban los zapatos del barro en la fuente de San Antón, que estaba más o menos donde está Navarro Villoslada, más o menos, más aproximadamente ahí. Pero años después, en 1929, cuando se construyó el monumento a Sanjurjo, que es este que ya no está, en la última vez que di esta charla sí estaba, pero hoy no está.
bueno, pues se habilitó dos caños, dos caños con una bañera grande, pero enseguida se dio cuenta que aquello era muy inútil, que era muy difícil recoger agua y entró en desuso. Se cerraron los caños y entró en desuso. Hoy día todo esto ya no existe. La fuente de los Frailotes me volví yo un poco loco porque no sabía dónde estaba. El convento La Merced, esta es la calle La Merced, esta casa es la que hoy está aquí, está roja. Falta una casa para allá y otra casa para allá cuando se tiró la muralla. Pero ahí estaba el convento La Merced, por eso se llamaba Fuente de los Frailotes. Y en esta fotografía, cuando descubrí esta fotografía, bueno, ampliándola un poquitín, pues me di cuenta que ahí está la Fuente de los Frailotes. Al fondo, apoyada en la muralla, se ve algunas piedras de sillería y el caño por donde sale el agua. Curiosidad de esta fotografía, como aquí en la calle están trabajando unos alpargateros con esas piezas que se ponen para trabajar el esparto. En el cuartel de compañía, que había sido primero colegio de los jesuitas y luego cuartel de compañía, los militares pidieron agua y se les dio agua, y además de darles agua a ellos, llevados desde la fuente de Santa Cecilia, también se puso un pequeño estanque. La fuente de los Legañosos estaba justo debajo del portal nuevo, y bueno, le llaman de los Legañosos porque tiene unas cualidades que cura las blefaritis, las enfermedades de las pestañas. Por eso los legañosos iban a lavarse los ojos con el agua de esa fuente. Se arregló cuando se hizo el portal nuevo Víctor Eusa en 1950. Bueno, dicen que utilizó algunas piedras de la Fuente del León. Dicen. Bueno, ahí está la fuente de los Legañosos. Ya en la periferia había otra fuente en Santa Engracia, nada más pasa el puente de Santa Engracia. Esta fuente era muy disputada porque en San Jorge había habido en su momento una fuente, pero estaba seca. Y cuando se empezó la industrialización de toda la zona de la estación, todos pedían agua. Y el ayuntamiento siempre les decía que fueran a la fuente de Santa Engracia, que tenía muy buena agua y mucha. Y bueno, y al final no pusieron fuente en San Jorge. Aquí muy cerca de donde estamos había otra fuente, la fuente de San Pedro, un poco más adelante de donde estamos. Justamente en esta tenía también a su lado un lavadero, porque se lavaba, y entonces estamos nosotros ahora mismo aquí, pues aquí estaba la fuente y una fuente periférica también, pero que bueno, pues que es muy entrañable, la Fuente de la Teja. La Fuente de la Teja para mí desde luego muy entrañable, es un sitio donde en el día del Pilar se hacía una excursión general, iba toda la ciudad ahí a pasar el día, a la zona del Ezcairu y la zona de la Fuente de la Teja. Bueno, pues ya digo que para mí es un lugar muy entrañable porque en mi juventud necesitaba recoger agua de esa fuente para el consumo por circunstancias, no teníamos agua potable, vivía yo ahí muy cerca, y teníamos que ir todos los días a recoger agua a la Fuente de la Teja para beber y para cocinar. No estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de 1960 aproximadamente. Bueno, con las obras del Parque del Ezcairu se quitó todo eso y se llevó la fuente, no está exactamente en el mismo sitio, se dejó más o menos reconstruida, no tiene nada que ver, apoyada en la conducción, la vieja conducción del agua de Subiza. El muro que hay detrás es la conducción del agua de Subiza, que daba la vuelta para subir hacia el seminario. Bien, las fuentes que vinieron de París. Vamos un poco lentos, las fuentes que vinieron de París. En 1877 se hizo el Mercado Nuevo, después del incendio, y entonces ya en el proyecto se proyectó en el patio poner una fuente que está dibujada aquí, el maestro de obras Villanueva, el mismo. Y bueno, no hay ni una foto, ni que yo conozca, de aquella fuente, pero sí que se sabe que cuando Juan Mañé y Flaquer, el famoso periodista y escritor catalán, dio una vuelta por el viaje al país de los fueros y escribió 3 hermosos libros titulados El Oasis. Entonces, bueno, uno de los sitios que visitó fue el mercado. Y dice, aparte de que había, fijaros que había 20 tocinerías, 130 puestos de verdura, no sé cuánto, en fin, una cantidad de puestos que toqué. Decía que el patio estaba adornado por un magnífico surtidor de 3 conchas. Es decir, eso es lo que a mí me hace pensar que durante al menos 10 años esa fuente estuvo ahí.
pero era muy grande, salpicaba. Ya sabéis que hasta no hace tantos años en el patio del mercado se ponían los vendedores de temporada a vender la fruta y a vender verdura y en fin. Entonces, pues bueno, pues molestaba. Y entonces se llevó, en 1877 se llevó adelante al Paseo de Sarasate, justo delante del palacio. Esta fotografía es cuando se hizo estos adornos, porque venía la infanta María Cristina a visitar la ciudad. Y bueno, entonces se puso la fuente en este lugar. Ahí estuvo hasta 1903, pero en 1903 ahí se decidió hacer el monumento a los fueros, entonces había que quitar la fuente de ahí y se llevó a la Taconera. Se llevó a la Taconera, pero no a la Taconera donde está ahora, sino a donde ahora está lo que llaman el Botellón, el monumento a Gayarre, en el andén. Este es el andén, el andén central de la Taconera, al fondo la puerta de San Nicolás, que se reconstruyó ahí, el portal de San Nicolás, y la fuente justo donde ahora está Gayarre, bien adornada. Y luego se trasladó a la zona más cercana al Club La Reina, bueno, donde aquí ya en 1959 pues podemos ver a mi mujer y a mi suegra aquí tomando un poco el solaire en la fuente. Una fuente que, bueno, para todos es muy conocida, muy bonita, en mi opinión, y está en un sitio también pues bastante idílico. Había una fuente muy parecida en los jardines del Archivo General, pero si os fijáis, la fuente esta es un poquito más antigua, es de 1854 y vino de Bayona. Esta tiene solo 2 platos, mientras que la fuente de la Taconera tiene 3, aunque son muy parecidas. Y esa fuente, que estaba en el Archivo General, el Jardín del Archivo General, hoy está en la Plaza de Merindades. En 1957 se puso en la Plaza de Merindades. Ese mismo año se arregló también la plaza entonces circular, luego Plaza del Príncipe de Viana, y también se hizo una fuente. Esta fuente, digo que vino de París porque se encargaron a un fundidor de París que se llamaba Ducel. Y esta fuente, la fuente de los delfines, todavía se le puede ver el Ducel, si os acercáis, ahora está en la Plaza San José, y ahí está marcada la marca de Ducel, era para ponerla delante del mercado, y se puso tal cual está aquí, porque muy poco después se le puso una luminaria, y se ven hasta los cables que bajaban desde el ayuntamiento, se le puso una luminaria, y bueno, ya se convirtió en fuente farola. Es una cosa muy interesante porque no hay muchas. Seguía siendo un lugar donde la gente iba a por agua, pero claro, en 1952 se tiró el ayuntamiento y se amplió el ayuntamiento, se llevó unos cuantos metros más atrás por hacerlo más grande, y la fuente quedaba ahí pues acochinada. No estaba en el centro de la plaza, sino quedaba acochinada. Entonces se decidió cambiarla y se llevó a la Plaza San José. En la Plaza San José ha estado de unas formas y de otras. En 1961 tenía esta luminaria cuadrada. Luego se quitó, en el 63. Estuvo un tiempo, bueno, aquí se ve como es un remanso de paz la plazuela San José, sin luminaria. Años después estuvo así, rodeada de coches, y algunos dicen también que era centro donde se localizaban todos los yonkis, a lavar las jeringas y no sé qué más cosas horribles en la fuente de San José. Pero bueno, hoy está así, y por suerte creo que se ha librado del asunto de las jaifas y de las terrazas, y de momento sigue siendo un remanso de paz donde da gusto darse una vuelta, donde la paz apenas se rompe por el rumor del agua cuando cae en la fuente. Y está adornada con 4 delfines, tritones, yo qué sé qué. Se cree, bueno, algunos creen que es la única fuente farola, pero en Tudela había una fuente farola que encontré aquí en 1904, que esta llevó mal avío, porque primero explotó una bomba de los fuegos artificiales y le rompió la luminaria. Entonces la decidieron trasladar a otro lugar de Tudela, un poco más, y entonces llegó la guerra del 36, le cayó una bomba y la devoró. Ya no existe esa fuente. Bien, bueno, llegó finales del siglo XIX y había poca agua y había que traer agua de donde sea. Había que traer agua porque la de Arteta ya no bastaba,
Y entonces, bueno, pues, perdón, la de Suiza ya no bastaba, y entonces se decidió traer agua del manantial de Arteta, pero estaba muy lejos, era muy costoso, y entonces tuvo que ser una empresa privada la que tomara la iniciativa. Las aguas de... fue una empresa, una sociedad anónima, Aguas de Arteta, la que trajo el agua desde el nacedero de Arteta. El proyecto lo hizo Blas Iranzo, pero justo cuando lo estaba terminando se murió Blas de Iranzo y les sustituyó Julián Arteaga. Pero realmente el que hizo la obra fue el ingeniero Ramón Aguinaga. Para la inauguración en 1895 se puso este surtidor gigantesco en la Paseo Sarasate, delante de lo que hoy es el Parlamento, y se inauguró con gran pompa, pero bueno, pues era un sitio bastante inapropiado, y al poco tiempo se decidió quitar y se puso este pequeño estanque, para mí muy bonito, con esos mosaicos art déco, y que son 4 figuritas que echaban el agua por la boca, y que antes habían estado en la plazuela, en la plaza de Compañía, la plazuela de Compañía. Estuvo hasta los años 30, más o menos, hasta, no sé si hasta el 36 exactamente, y disminuyendo cada vez más la fuente en el lugar, pues hoy día hay solamente esta pequeña fuente, que es muy bonita, pero que, bueno, pues no tiene nada que ver, ha ido cada vez a menos. Esta fuente está fundida en la fundición de Aberlí de Zaragoza. Hay muchas fuentes que tienen un catálogo de fuentes muy interesante. El agua había que traerla a algún sitio y se trajo a los depósitos, se traía desde Arteta hasta los depósitos de Mendillorri, y en Mendillorri ya se hacía la distribución por todas las casas, y no solo para las fuentes, sino también para las casas. Es decir, el proyecto de las aguas de Arteta era, se distribuía a todas las fuentes y a 2.800, me parece, grifos en toda la ciudad. Es decir, lo que pasa es que era una empresa privada y los vecinos tenían que abonarse, tenían un contador o una cantidad de agua, pero bueno, el agua de Arteta venía hasta 70 litros por segundo, que suponía la friolera de 200 litros por persona y día. Es decir, que hay cantidad súper suficiente para toda la ciudad, aunque luego hubo quejas de que si se abrían todos los grifos a la vez, no sé qué. Bien. Bueno, si hay alguien que sabe de agua y que tiene cultura del agua son los árabes, un aljibe que hay en Jerez, y entonces, pues bueno, pues quedó así de bonito. Yo os aconsejo que, si podéis, vayáis a verlo, porque es verdaderamente una preciosidad. Curiosidades, pues por ejemplo, en 1910, entre la calle del Carmen y la calle de Barquilleros había 2 vaquerías, y los de las vacas tenían que bajar al río a darles de beber a las vacas. Entonces pidieron un asca. El ayuntamiento finalmente les puso un asca aquí en la calle Barquilleros, esto es en la calle Redín. Primero pedía que los militares que estaban en el cuerpo de guardia les dieran el agua, se negaron, siempre peleando con los militares, el ayuntamiento siempre peleando con los militares, y al final el agua fue de la fuente que había en la plaza de 2 de Mayo, la residual. Bueno, empezaron a aparecer ascas por toda la ciudad. Esto es aquí en San Pedro, aquí el binomio de la Guardia Civil bebiendo agua, dando de beber a sus caballos. Hemos pasado un poco al tema de las ascas. Y a otro tema toponímico, este es el término de Iturriapurri. Esto es la carretera de Burlada, al lado de las Josefinas. Hay este asca que es bastante antigua, en el término de Iturriapurri, y donde ahora precisamente acaba de aparecer un gran aljibe, bueno, en donde, bueno, que por suerte se va a restaurar y se va a conservar en lo que va a ser el parque de Irubide. Esta asca, que está pegada a lo que era el matadero y, bueno, el club de remo, aunque no reman, por circunstancias, esta es antiquísima. Esta asca es del siglo XVI. Bueno, ascas había por todo, en la carretera Barañáin, en San Roque, en Esquiroz, en la avenida Zaragoza. Vamos a detenernos un poco, ya estoy terminando, ya va bastante rapidico, en esta asca muy peculiar que estaba donde... Bueno, aquí había una fuente antigua que se llama la Fuente del Obispo, por esta zona, no exactamente aquí, pero bueno, aquí aparece este asca con una de las fuentes típicas de León encima. Pero si uno se fija bien y ve con detalle esta fuente, se dará cuenta que ahí pone Glenfiel Co. Limited Kilmarnock.
Es decir, que eso es una... ¿Y por qué pone eso? Porque Glenfiel, Co, Limited, y en la fila de abajo pone Kilmarnock. En 1896, justo cuando se había traído el agua de Arteta, el ayuntamiento quería poner más fuentes, entonces encargó una fuente a través de la sucursal de París a una casa escocesa, que se llama Kilmarnock, la casa Kennedy en Glenfiel, y encargó una fuente tenía este catálogo, y encargó esta fuente, encargó una, la tuvo 2 meses de prueba y como le gustó, encargó luego 12 más. Pero no pudo poner más que 4 inicialmente. ¿Por qué? Porque la Sociedad Aguas de Arteta, que era una sociedad privada, le dijo que 4 y más no. Total, que no se sabe lo que pasó después con el resto de las fuentes. Pero estas son de finales del siglo XIX y vinieron desde Escocia, desde Liverpool, en el vapor Donata, exactamente, hasta Bilbao, y se trajeron aquí a la ciudad y se fueron poniendo. Se sabe que la primera que se puso fue en la plaza delante de las Adoratrices, que es una de las que todavía está en el mismo sitio y es de las antiguas, es de aquellas. Si le miráis por detrás, le veréis Y últimamente apareció otra de las antiguas en el Instituto de Iturrama. Nadie sabe por qué. En esta fotografía se sabe también que una de ellas se puso al menos en la plazuela de San José, y como pone en esta fotografía, se pone ahí el Glenfiel Limited, que hubo otras en algunos sitios. Bueno, las fuentes aquellas tenían una característica, que tenían un mecanismo que no se congelaba el agua. Aquí se ve, por ejemplo, que en la plazuela de San Nicolás el agua está chorreando en un episodio de nieve y de hielo. Bueno, en 1950 se cedió un modelo a la Fundición de Sancena, que era la que hacía muchísimas cosas del mobiliario urbano, y bueno, entonces la Fundición de Sancena empezó a hacerlas en serie. Bueno, tan en serie que hizo hasta 1000, en Pamplona no sé cuántas, unas 500. Es una cosa, bueno, pues que ha sido, bueno, pues protagonista en carnavales, porque es una cosa en Pamplona muy querida y muy sentida, que muchos creen autóctona, pero que no es así, porque si uno se da una vuelta por Gran Bretaña, Irlanda y no sé qué, va a encontrarse fuentes de la misma fundición en muchos sitios, hasta en las Islas Maldivas. Esta de colores es de las Islas Maldivas. Bueno, y hay gente, bueno, pues que se ha dedicado a contarlas y a numerarlas. Hay una página por ahí que se llama The Green Lyon Project, que ha contado todas las fuentes que hay, las ha numerado, se pueden, ¿cómo se dice? Bueno, en fin. Y bueno, vamos ya terminando. Vamos a pasar a los delfines. ¿Por qué delfines? Delfines, tritones, yo no sé muy bien qué animal es, porque tiene forma de pez. El delfín no es pez. No sé si es un tritón o un pez. Bueno, ahí están los tritones. Pero si uno se fija, debajo de Neptuno, niño, hay otro delfín de esos. Y si uno va por el camino de Burlada o va al Palacio de Uranga, se encontrará esta fuente nueva de diseño, pero con su correspondiente delfín. Y si uno va a la Taconera y ve esta fuente, que es de 1960, tiene su delfín. Tantos delfines por todos los lados. Si uno va a la Plaza del Castillo y ve que esta en 1943 se hizo y vuelven a estar otra vez los delfines, o los tritones por todos los sitios. Bueno, ¿por qué? Pues ya en el siglo XVII, Bernini, el gran Bernini, que hizo un montón de fuentes en Roma y que es famoso precisamente por sus fuentes, utilizaba esos delfines, también esos delfines o tritones. En Madrid, Ventura Rodríguez también, en Aix-en-Provence, en el Parque del Capricho de Madrid. La famosa Mariblanca de Madrid también tiene delfines debajo. Bien, siguiendo, ya estoy terminando. Bueno, uno se da una vuelta por la ciudad y se encuentra con fuentes. Y una vez, viendo el catálogo de fuentes del ayuntamiento, encontré la fuente de los desamparados. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Nadie me dio razón. Pero dándome una vuelta por la Taconera me di cuenta que la fuente de los desamparados no podía ser más que esta. Es una fuente de fundición con estos personajes que tienen aspecto de desamparados. Entonces, bueno, pues bien, aunque esto lo digo con un interrogante al final, pero yo creo que esta es la fuente llamada de los desamparados. Hay otra fuente al ladico donde baja hacia los fosos, esta le llamo yo, esta le he puesto yo el nombre, la fuente del desamparo municipal.
porque está como está. Hay también fuentes desaparecidas. Esta bonita fuente estaba en la casa de baños, de la Plaza del Vínculo, en el jardín, estaba esta bonita fuente de fundición, que yo solo la he visto en fotos porque desapareció. Y un día, bueno, pues llamamos fuentes desaparecidas, encontré una casi igual en el Parque Uranga, delante del Palacete de Uranga, en Burlada, y vi que tiene la marca de Aberli, es decir, fundida en Zaragoza. Esta probablemente sea de la misma casa, probablemente. Bueno, hay algunas otras fuentes también desamparadas, porque fijaros lo que decía antes de lo que son las fachadas perfectamente arregladas del casco viejo y cómo está el bajo. Cómo está el bajo está absolutamente desamparado, ¿no? Esta fuente es también de la casa Aberli. Bueno, luego se ha llenado de fuentes Pamplona. Las fuentes grandes han pasado a ser monumentales y las fuentes pequeñas han pasado a ser simplemente para beber un poquitín de agua y nada, no tienen otra utilidad. Las hay para minusválidos, las hay de piedra, las hay de diseño, Santa Col, las que hay en la Plaza del Castillo, que son de diseño. No sé cuánto tiempo tardó en diseñar el diseñador, pero bueno, de diseño. Bueno, hubo intentos de hacer en la Plaza Blanca de Navarra una fuente luminosa como la de Montjuïc, que creo que solo funcionó un día o dos y ya no volvió a funcionar. Bueno, luego con la tecnología, pues ha llegado en Yamaguchi y hay efectivamente una fuente informatizada. En el Parque Yamaguchi hay géiseres como los y ahora también en la Milagrosa, en el Mochuelo, abajo, hay una fuente como la de Ginebra. Hay otras fuentes dentro de las rotondas. A mí esta fuente en la rotonda donde el cementerio, a mí me recuerda a los parques temáticos. Solo veo los monos por ahí saltando y quedarían muy bien. Esta fuente que hizo Cándido Ayestarán en el monumento a Sarasate en la Media Luna es interesante. Esta fuente en el Parque del Mundo, dentro del hospital, lo que es el terreno del hospital psiquiátrico, esta gigantesca fuente, que bueno, también de diseño. Y bueno, en algunos casos, esta es interesante, porque esto es un asca que está conservada de las huertas que había en lo que ahora es el Parque de Trinitarios, que llaman, bueno, no sé exactamente el término, si es Costarapea o por ahí ya se llama Viurdana, o bueno, en esa zona. Cerca del Instituto Viordana hay este asca que está conservada, que tenía algún hortelano por ahí. Y bien, bueno, pues con esto termino. Yo, bueno, he querido poner aquí un poco las fuentes en las que yo he bebido. El principal, el Archivo Municipal de Pamplona, que siempre me ha tenido las puertas abiertas y me ha ayudado muchísimo, es de agradecer. Y bueno, luego todos estos historiadores o escritores en los que, bueno, me he basado para hacer esta charla. Y si uno ve el estanque de la Media Luna, y los más mayores se pueden acordar de cómo era este estanque que está donde hoy está el Hotel Tres Reyes, que es prácticamente exactamente igual. Y nada más, me despido, eskerrik asko, con la fuente de los 4 caños de la Media Luna, en la que todos hemos jugado alguna vez a tapar 3 caños para que al cuarto le cayera el agua en la cara. Pues, nada más, mil esker. Una hora y 5, ha sido demasiado. He tenido que correr un poco así. El estanque. El estanque de la Plaza de la Cruz se hizo en los años 30, cuando se adecentó la plaza, y lo que se hizo fue, ahí pusieron una cruz de forja, que la hizo un maestro de forja que se llamaba Constantino Manzana, que luego puso una tienda, una zapatería, Jesús Obrero, en la calle Bergamín arriba.
Bueno, era un personaje muy peculiar, Constantino Manzana, un maestro de forja que vino a trabajar de maestro de forja a salesianos, pero luego se instaló por su cuenta y era un personaje muy peculiar porque hacía todo con chatarra que recogía. No compraba ningún hierro, sino hacía todo con chatarra. Entonces, en aquellos años era bastante religioso y entonces hizo esta cruz. Dicen que pensando en hazaña, cuando estaba pensando en hazaña, dijo, voy a hacer esta cruz. Y la puso precisamente en el claustro de la catedral, pero allí quedaba como un tiro, porque encima casi ni cabía. Y entonces la pusieron en la Plaza de la Cruz y hicieron el estanque. Da yuyu, ¿no? Un poco yuyu, sí, esa cruz. Bueno, pero eso fue todo un personaje, Constantino Manzana, sí. Se llamaba Jesús Obrero. Bueno, es importante saber un poco cómo las fuentes han pasado de ser una cosa útil, es decir, que era una cosa que era necesaria para la vida, la gente tenía que coger agua de algún sitio, y pasaba como luego han pasado a ser monumentos y han perdido todo el valor de esa utilidad. Hoy día son ornamentales, prácticamente todas las fuentes, excepto las pequeñitas, donde uno puede echarse un trago, pero las fuentes y estanques hoy día son monumentales o ornamentales, vamos a decir, más que monumentales. Bueno, lugar de reunión eran en su momento, porque todo el mundo iba con su cántaro a por agua a la fuente, y entonces al ir a la fuente, pues ahí se iban juntando, porque igual había que esperar, o había lugar de reunión importante y lugar, sobre todo, útil. Era un lugar útil, se necesitaban las fuentes. Y luego pasaron a ser ya casi exclusivamente ornamentales. Cuando ya a finales del 19 se trajo el agua de Arteta y se pusieron los grifos en las casas, la gente ya no tenía que bajar ni al río ni a la fuente a por agua, sino que tenía en casa, con lo cual esa función la pierde. Y ya se queda, pues como decía Errázuriz, para limpiarse las botas cuando se embarraba en la fuente de San Antón, o para darse un trago, o para juguetear, como la fuente de los 4 caños de la Media Luna. En fin, pues, lugar de encuentro sí. Y bueno, pero ya digo que de la funcionalidad ha pasado a la ornamentación. Como he dicho al principio, todo esto que hemos hablado no tiene nada que ver con la actualidad. Porque ya a finales del 20 se hizo el embalse de Eugui, se empezó a traer más agua, bueno, y hoy día la red de agua desde Mendillorri hasta las casas no tiene nada que ver con la que antes, ni el saneamiento tiene nada que ver, ni las aguas pluviales que van por otro camino, en fin, quiero decir que todo esto hoy día es absolutamente distinto, y las fuentes hoy día son ornamentales, sin más. Ornamentales. Hace 200 años, ¿cómo se impulsaba el agua desde Larga? Por ejemplo, cuando Pinaki tenía bombas, las bombas ya existían, las bombas de presión ya existían. Aunque el agua de Subiza viene por gravedad. El agua de Subiza está más alto que el depósito de San Ignacio. El agua va por gravedad, lo que pasa que en determinados sitios se hacían sifones, que los sifones, bueno, vasos comunicantes, y se hacían determinados sifones, pero el agua de Subiza venía por gravedad, sin ninguna bomba. Luego, cuando empezaron las bombas, finales del 19, finales del 19, en el último tercio del 19, por ejemplo, Pinaki, las bombas que utilizó para subir el agua cuando el bloqueo, luego las utilizó para subir agua al Palacio de Diputación, que fue uno de los primeros edificios que tuvo agua corriente. El Palacio de Diputación tenía un depósito arriba y subía el agua desde el manantial de Larga hasta el tejado del Palacio de Diputación, y de ahí ya tenía el suministro a todo el palacio. Ese fue uno de los primeros edificios que tuvieron agua corriente. Bombas de vapor, normalmente sí, de vapor.
Sí, sí, sí. Por las bombas de Pinaki, sí. Él tenía allí una central productora de calderas de vapor y, bueno, pues bombas de presión de vapor, sí. De pistón zambullidor, que les llamaban, que tiene mucha gracia. ¿Alguna cosa más? ¿O una curiosidad? Las tres fuentes de pared que nos quedan, hay dos tipos de piedra. Uh-huh. Las conchas son de una federal más blanquecina Uh-huh. y más lisa que la otra. ¿Eso lo diseñó así él o fue cosa del constructor? Yo supongo que es cosa del constructor. Yo creo que Paret no hizo más que los dibujos. Paret se limitó a hacer los dibujos y desapareció, ya no hizo nada más. Incluso entregó las láminas en el ayuntamiento y luego ya el maestro de obras municipal es el que se encargaba con los canteros en hacer. Por eso, pues, por ejemplo, la Fuente de la Beneficencia la hizo un determinado cantero, la estatua de la Beneficencia la hizo un escultor, trabajaba en la catedral. O sea, quiero decir que eso no era cosa de Paret. Probablemente Paret ni siquiera ponía los materiales, probablemente no hizo más que el dibujo. Tampoco lo sé con seguridad, pero bueno. La torreta que está en el Parque del Mundo, que has comentado que estaba en depósito arriba, Uh-huh. ¿era lo que se recogía de la canal? No, eso recogían de la fuente del canal, recogían agua y la guardaban allí y, por ejemplo, luego por gravedad para regar los jardines o la huerta que tenían el agua allí. Además había, esto no lo he visto yo más que en fotos aéreas, en la misma zona 3 pequeños depósitos, como tres piscinas pequeñas, bueno, pequeñas, no tan pequeñas, no sé, Puede ser. Estaban muy cerca de esa torre 3 adosadas. Yo no he andado por ahí dentro hace bastante tiempo, no lo sé seguro si están. ¿Una cosa más? Bueno, pues berriro mil esker.